Nuevamente nos volvemos a encontrar, amigos y amigas. Hoy hablaremos sobre la economía neoliberal frente a las contradicciones del modelo socioeconómico en México. El modelo de libre mercado que abandera el mundo occidental es el que siguen Estados Unidos y la Unión Europea, aunque ambos tienen un propósito común para sus ciudadanos, a saber, fortalecer la clase media para que no decaiga el motor de la economía neoliberal, que es el consumo. Sin embargo, tienen estrategias gubernamentales diferentes para evitar ralentizar sus economías. Por una parte, la Unión Europea sigue un modelo denominado Estado de consumo y, por otra parte, los Estados Unidos buscan fomentar una sociedad de consumo. El primer modelo del Estado de consumo se refiere al hecho de que el Estado, como entidad gubernamental, se encargue de satisfacer varias de las necesidades básicas de la población, con el propósito de que el ahorro que se logra al ofrecer bienes y servicios de consumo básico al menor costo para la clase media, propicie la adquisición de otros satisfactores de consumo que le permitan consolidar su estado de bienestar social. En otros términos, las políticas sociales de Europa están orientadas para convertir a los órganos gubernamentales en un Estado benefactor, pues proporciona bienes y servicios que paga a un menor precio el ciudadano. Por otra parte, se encuentra el modelo neoliberal de la sociedad de consumo, el cual se encuentra representado por la sociedad estadounidense, donde la consolidación de la clase media se encuentra en un pequeño y mediano empresario. El fomento de la creación de nuevas empresas para consolidar la clase media implica fomentar el capital financiero para ayudar a tales personas para abrir o consolidar las pequeñas y medianas empresas. Por ese motivo se incrementan los créditos financieros, aunque muchas de las empresas de nueva creación no se consoliden. Sin embargo, el pequeño empresario siempre tiene la oportunidad de ser apoyado, como ocurre por ejemplo con las franquicias, evidentemente auspiciados por el capital financiero de los bancos, como entidades particulares que obtienen sus ganancias a partir de la tasa de interés que cobran esas instituciones de crédito. La cuestión a debatir es: ¿cuál es el modelo que sigue o debiera seguir el gobierno de México? En primer lugar, es imposible desarrollar cualquiera de los dos modelos económicos descritos con anterioridad, porque no se cumplen las condiciones económicas básicas para seguir cualquiera de estos dos modelos, pues no existe la clase media en México. La presente investigación se encuentra fundamentada en el estudio económico-social denominado Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares, mejor conocido a nivel nacional como el estudio ENIG, publicado por el INEGI. El objetivo principal de ese estudio es proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución a nivel nacional. A continuación, describiremos los elementos principales que contiene la tabla estadística que presenta los resultados del ingreso y gasto corriente monetario promedio trimestral por deciles de hogares 2010-2014. En primer lugar, se ha elegido los resultados del año 2014, actualizado en el año 2015, porque son los resultados más apegados a la descripción socioeconómica de la realidad mexicana de ese momento, dado que, al entrar el licenciado Peña Nieto como presidente de México, la metodología principal para recoger los datos socioeconómicos fue alterada con el propósito fundamental de combatir la pobreza, pero desde el escritorio. En el año 2017 se publicaron los resultados del ENIG 2016, el cual generó una fuerte polémica entre la comunidad científica mexicana, dado que se dio a conocer que los ingresos de los deciles más bajos se habían incrementado sustancialmente debido al cambio de la metodología en la recolección de datos, metodología que ignoró cierta parte de la población más desfavorecida.
De acuerdo a Julio Voltívnik, hubo un claro interés político para realizar ese truco para acabar con la pobreza. En el 2017, Santaella, presidente del INEGI, infló los ingresos de los hogares, sobre todo los de los más pobres, en 2016, con la finalidad de crear una situación en la cual el Coneval dijera que entre 2012 y 2016 el gobierno bajó la pobreza. Obviamente, ese aumento fue artificial. A continuación se muestran los datos publicados en el 2015 en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares. La matriz económica presenta una división en 10 elementos que aparecen en número romano de la primera columna. Tales elementos representan el número de particiones que el INEGI ha utilizado para facilitar el análisis e interpretación de dicho estudio. Cada participación se le denomina decil o decilio, seguida de un número romano correspondiente. Como su nombre lo indica, la categoría ingresos se refiere a las cantidades que obtienen las personas económicamente activas por cualquier rubro: sueldo, salario, rentas, reparto de utilidades, bonos, etc. La categoría de gasto hace referencia a todas las cantidades invertidas que comprende la economía doméstica y algún otro concepto más, como por ejemplo la educación, hipotecas, deudas bancarias o personales, vacaciones y otros entretenimientos. La noción de diferencia relativa significa la diferencia porcentual positiva o negativa entre lo que se ingresa y se gasta. Se toma como base porcentual la cantidad que corresponde al gasto, es decir, es la unidad referencial de medida. Considerando lo expresado por el doctor en Economía y Matemáticas, Fernando Pérez Cervantes, en el artículo Desigualdades en el ingreso y gasto de los hogares, cuando interpreta los resultados publicados por el INEGI con referencia al estudio ENIG 2012, para poder expresar el significado de los deciles bajo los cuales se expresa la situación económica y social de todas las familias mexicanas analizadas en dicho estudio. El doctor Pérez argumenta que todos aquellos hogares en que los gastos son superiores a los ingresos percibidos, es decir, que tienen un déficit negativo o cero, están por definición en la pobreza, porque cada día que pasa tienen un endeudamiento para sobrevivir. En esta situación de pobreza extrema se encuentran los 4 primeros deciles del estudio ENIG 2014, a saber, condición socioeconómica 1, 2, 3 y 4. Los expertos en el mundo de la economía y finanzas, en particular el licenciado Juan José Velasco, director del Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones de España, citado en el artículo ¿Qué porcentaje de mi salario debería dedicar al ahorro?, sostiene que para tener una economía familiar sana se debe tener la posibilidad de ahorrar el 10% del ingreso familiar sin comprometer el gasto ordinario del hogar, de tal forma que ese 10% permitiría afrontar cualquier eventualidad sin comprometer el poder adquisitivo de la economía doméstica, lo cual permite mantener y prolongar el estatus económico-social en que se encuentran todos los miembros de esa unidad familiar. Por consiguiente, solo se podrá considerar clase media a todos aquellos deciles que tengan un déficit positivo superior al 10% en la relación gastos-ingresos. En el caso de los hogares mexicanos, nos encontramos que los deciles 7, 8 y 9 pueden ser considerados clase media. Para evitar que las personas que se encuentran en la condición socioeconómica baja caigan en la pobreza, en el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador se implementaron diferentes programas sociales, como los siguientes: programa de bienestar para los adultos mayores, para las mujeres solteras trabajadoras, para las personas discapacitadas, para los jóvenes que estudian una carrera, etc. Con esta ayuda directa se ha propiciado que este tipo de familias en condición de vulnerabilidad económica no caigan en la pobreza. Después de ese breve análisis socioeconómico de las cifras oficiales, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Inciso A.
La política social del licenciado Peña Nieto ha sesgado los resultados socioeconómicos de la población para establecer, desde el punto de vista del ingreso, una condición de clase media fuerte para la mayoría de la población, situación muy distante de nuestra realidad social. Inciso B. De acuerdo a las cifras oficiales, el grueso de la población se encuentra instalada en la condición socioeconómica baja, lo cual se traduce en que la mayoría de los mexicanos se encuentran en la clase obrera o trabajadora. Inciso C. Durante el sexenio del licenciado López Obrador, se consolidó la clase trabajadora en virtud de los programas sociales que apoyan de modo directo a la economía familiar de la mayor parte de la población mexicana. Podemos concluir este tema afirmando que el actual modelo socioeconómico que se encuentra implementado en México tiene como objetivo principal consolidar la condición económica baja para evitar el retorno de la mayoría de la población al estado de pobreza en que nos encontramos hace 10 años. Te agradezco que hayas llegado al final de este video. Hasta la próxima.